La cocina de los materiales didácticos. Ingredientes indispensables. En esta época, que nuestra forma de educar es a través de la educación a distancia, la educación online, se presenta esta situación en la que debemos enviar nuestros materiales a los estudiantes para que puedan trabajar en sus casas por sí solos. ¿Qué enviar? ¿Cómo hacerlo? Son preguntas que nos atraviesan día a día en el momento de ver cómo acercarnos a ellos. Por eso el tema de los materiales didácticos es tan importante en educación a distancia. Vayamos a ver cuáles son esos ingredientes indispensables para que los materiales didácticos sean efectivos. Empecemos entonces por ver qué es un material didáctico. Y recurrimos a Aria Moreira, en el año 2005, que nos cuenta que el material didáctico es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos. De esta definición hay aspectos muy importantes que vamos a tener en cuenta. En primer lugar, Aria Moreira habla de un recurso tecnológico. Un material didáctico es un recurso tecnológico y esto hace que nos permita diferenciar el material didáctico de la temática de una materia, de la planificación. El material didáctico en realidad es diferente a todas estas cuestiones. Además, Aria Moreira dice que el material didáctico dispone de un sistema de símbolos como para presentarse, es decir, hay determinados códigos que deben atender y que se deben utilizar para este material. Presenta un mensaje y ese mensaje en realidad tiene propósitos instructivos. Esto muestra la diferencia de un material didáctico a materiales que no han nacido con ese fin, por ejemplo, revistas de divulgación, un determinado paper, que tienen otros fines, pero igual que pueden ser utilizados en el aula, pero el aporte didáctico lo da el docente. En cambio, el material didáctico ya está creado con este fin didáctico, con el fin de enseñar. Y para que estos materiales sean efectivos, sean preparados especialmente para los estudiantes, el tipo de estudiantes que tenemos, debemos tener en cuenta determinados ingredientes. La modalidad de cursada, el tema de enseñar, los destinatarios, el soporte y el sistema de símbolos. Vayamos por partes. Comenzamos por la modalidad de cursada. En este caso, en este momento, en esta situación, vamos a trabajar con la modalidad online. En ella tiene ciertas características que la describen. En este caso tiene docentes y estudiantes, pero tanto docentes como estudiantes entre ellos se encuentran en diferente espacio y diferente tiempo. Esto hace que entre ellos haya una relación, pero mediada por tecnología. Y el diálogo se conoce como diálogo mediado. Este diálogo mediado se realiza a través del material didáctico y los espacios de comunicación que se pueden abrir para que exista educación. Pero el primer contacto que tiene el estudiante con el docente es a través del material didáctico. El docente habla a través del material didáctico. Por esta razón es que es tan importante el diseño y la producción del material. Centrémonos entonces un poco en esto del tema del diálogo mediado. Así, en el diálogo mediado, para que realmente sea un diálogo entre el docente y el estudiante a través del material, debemos cuidar ciertos aspectos. Por ejemplo, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, cómo nos vamos a dirigir a los estudiantes, qué decido, cómo trabajar con ellos. Y para eso vamos a ver si trabajamos
y hablamos con el nosotros inclusivo, o los tratamos de vos, o ustedes. Todo esto son ciertas decisiones importantes porque en ello depende de cómo se va a trabajar con el material. Un ejemplo, sin leerlo todo, por supuesto, podemos observar acá algunas cuestiones. Aquí empieza diciendo increíble pero real. Llegamos al final de la cursada. Bueno, aquí se usa el nosotros inclusivo. El docente decide incluirse en el discurso junto con los estudiantes para observar, para mostrar que todos están transitando por lo mismo. Además, refiere a espacios transitados juntos. Por ejemplo, hemos trabajado muchísimo y en cada uno de los rincones del aula la comunicación se hizo notar. Desde la comunicación mediada a través de los materiales, y bueno, y el docente a través de un pequeño párrafo puede hablar, puede mencionar momentos ya pasados de la cursada, ¿no? A lo largo de la cursada. Además podemos observar aquí también que menciona algo que alguien ha escrito anteriormente, no escrito por el docente, pero sí está escrito por un estudiante y lo trae el docente al material como para incluir también la voz del estudiante y también sea una forma de contactarse y conectarse de esta manera y estar más cerca. En cuestiones de educación a distancia, acortar las lejanías es primordial y sentir que el estudiante está acompañado por la voz del docente también es imprescindible. Esto lo hacemos a través del material didáctico. Vayamos al segundo ingrediente, que es el tema a enseñar. Como todos sabemos, diferentes temáticas requieren diferentes formas de enseñar. Así, va a ser diferente si necesitamos trabajar con símbolos, si lo que debemos trabajar es dicción o gramática, o alguna cuestión teórica. Cada uno de estos contenidos, cada uno de estos saberes requiere un material completamente diferente y eso debemos tener en cuenta. No podemos enseñar dicción a través de un PDF, por ejemplo. Y es un tema que es importante y pensarlo antes de encarar la producción de un material. Como tercer punto son los destinatarios. Los destinatarios son los estudiantes a distancia que tienen características determinadas. En primer lugar, el estudiante está solo, trabajando en su casa, es autónomo porque va a hacer un aprendizaje en el que se encuentra solo, acompañado por el material y acompañado por los diferentes medios de comunicación. Pero en el momento de encarar el material didáctico va a encontrarse solo. Hay que tener en cuenta la edad del estudiante, eso es muy importante, y por eso también el nivel educativo, no es lo mismo para primaria, escuela media, universidad, el tipo de material que se va a trabajar. Es necesario tener en cuenta las competencias digitales de los estudiantes, si están acostumbrados a las búsquedas web, si saben trabajar con hipervínculos, si saben leer en pantalla. Y, por último, la disponibilidad tecnológica. ¿Qué tecnología tiene el estudiante para poder trabajar en su casa? Si tiene una computadora, si usa dispositivos móviles, si la computadora es para él solo, tiene que compartirla con su familia, si la computadora está en su pieza o está en el living donde comparte toda la familia. Entonces esas son pequeñas cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de realizar el material didáctico. El cuarto punto es el sistema de símbolos. Y ante sistema de símbolos hablamos de si es necesario un video, una imagen, audio, texto escrito, de determinados códigos, un juego, para presentar el tema que debemos trabajar.
Todos estos se llaman narrativas o textualidades. Estas nuevas narrativas, que ya no son tan nuevas, forman parte de nuestra sociedad y están cada vez más arraigadas. Ya se conoce mucho el lenguaje de la imagen, por ejemplo. Todo lo que nos rodea es video, audio, por lo tanto deben estar y formar parte de nuestros materiales didácticos. No es necesario elegir uno de ellos, porque pueden ser varias de estas narrativas las que forman parte de nuestro material y hacen un todo. Y como quinto aspecto, que es el soporte, está directamente relacionado con estas narrativas. De acuerdo a la narrativa que voy a utilizar, es el soporte que vamos a trabajar. Entonces así podemos tener YouTube, materiales para realizar videos, para audios, imágenes, para imágenes interactivas hay un montón de materiales. De acuerdo al uso, al tema a tratar, al sistema de símbolos que voy a utilizar, es el soporte al que me voy a detener y trabajar. Y en lo que me voy a detener un poco más en cuanto al sistema de símbolos y al soporte es cuando hablamos del texto escrito. En general, siempre está relacionada la educación con el texto escrito, como que no podemos concebir otro tipo de símbolos que la escritura, a lo que sería el texto escrito. Y generalmente no podemos despegarnos desde el material impreso, de los PDF, incluso si uno habla con los estudiantes, extrañan mucho el hecho de poder subrayar en el texto escrito. La lectura en pantalla no es tan común para ellos. En cuanto hablamos del texto escrito y relacionamos mucho al trabajo en PDF, debemos tener en cuenta que el PDF es para ciertos formatos, ¿cierto? Por ejemplo, para la lectura en pantalla o para poder imprimir. Pero cuando ya hablamos de dispositivos móviles como los celulares, el PDF ya resulta un poco complejo para poder leer en una pantalla tan chica. Entonces, ¿qué otros formatos debemos buscar cuando pensamos en trabajar a través de los dispositivos móviles? Es algo que debemos investigar y buscar en detalle. Los que trabajamos con aulas virtuales, como por ejemplo Moodle o otras tantas, existen otros recursos para trabajar el texto escrito que permiten también el trabajo con la hipertextualidad, que es tan importante hoy en día porque todo el formato, por ejemplo, de la web es hipertextual. Volviendo a Moodle, tenemos, por ejemplo, un formato, un recurso que es muy importante para trabajar, muy sencillo, que es el formato de libro. Como su nombre lo indica, es como un libro de trabajo donde uno puede cambiar el tema y la hoja a partir de las flechas. Se puede ir de la primera a la segunda o utilizar la tabla de contenidos para ir de una a otra de las páginas del libro. Por ejemplo, podemos saltearnos varias páginas y llegar a la cuarta. También este libro nos permite incluir imágenes, incluir audios que se pueden ver desde aquí, incluir hipervínculos para ir a otro link a través de otro hipervínculo, también con videos. Podemos incluir también dentro del libro recursos como el que se ve acá, que está hecho en Genially y es un material transmedia. Es un material que está formado, que está contado por diferentes narrativas. Todos se juntan para contar un tema, una temática que se esté trabajando. El estudiante puede recorrer todas estas narrativas o puede elegir con la que más se sienta cómodo para aprender sobre la temática que se está trabajando.
Además, una de las particulares de la narrativa transmedia es que también hay espacios para que los estudiantes también compartan información sobre la misma temática y colaboren en el conocimiento colectivo. Otro recurso que podemos tener en cuenta para trabajar y para curaduría de contenidos es Poetry. Poetry es un recurso donde podemos ir recopilando materiales que consideramos importantes para trabajar en nuestras aulas con nuestros estudiantes y tiene la particularidad que es muy sencillo de compartir. Tiene distintos formatos, por ejemplo, podemos incrustar el vínculo dentro del aula virtual y queda todo perfectamente ordenado. Y de esta manera hacemos curaduría de contenidos compartiendo el material. El desafío de la educación para hoy es utilizar, por ejemplo, WhatsApp o, como hemos dicho hasta ahora, estos dispositivos móviles. El celular es el dispositivo que está más a mano, el que la mayoría de los estudiantes tienen, al que se puede acceder a los datos, más que muchas veces internet en las casas, y el que en la mayoría de los casos puede existir más de uno en la familia. El tema que hoy nos compete es pensar cómo llegar con el material didáctico a través de estos dispositivos. Mucho para pensar e investigar. Estos ingredientes que hemos mencionado y hemos trabajado a lo largo de este video son componentes importantes para el momento de diseñar y producir materiales. Los materiales didácticos, como lo hemos dicho anteriormente, es el primer contacto que tiene el estudiante con el docente. Es la primera forma que tiene el docente de hablar al estudiante, de dirigirse a ellos. Ese modelo de diálogo mediado es el que debemos tener en cuenta para que el estudiante no se sienta solo.